Eh, Ayer estábamos haciendo un ejercicio simple de cómo calcular el PIB. En este caso, el PIB nominal y el PIB real, establecer la diferencia. Entonces, yo voy a insertar eh, una fórmula acá. Voy a insertar primero un cuadro para poder escribir y poder comprender un poco sobre las fórmulas que vamos a utilizar. Recordando, ayer habíamos dicho que el PIB, y en este caso le voy a poner nominal. El PIB nominal es igual a la sumatoria del valor. En este caso, recuerden ustedes que valor es precio por cantidad. Permítanme identificar la sumatoria. Aquí está. Sumatoria del valor, y este valor es igual al precio por la cantidad. La diferencia entre el PIB real y nominal es cómo valoramos nosotros la producción. En este caso, cuando es PIB nominal, entonces, o PIB a precios corrientes, lo que estamos diciendo es que nosotros valoramos la producción a precios de cada año, vigente. Entonces, permítanme, una vez que ya tenemos esto, entonces vamos a obtener acá N. Y en este caso también vamos a escribir la fórmula del PIB real. PIB real, que no es más que igual la sumatoria de el precio por la cantidad producida cada año. Pero en este caso, el PIB nominal, el PIB real, perdón, hace un supuesto básico, y el supuesto básico es que el precio de producción de los diferentes bienes y servicios se queda congelado en el periodo base, o sea, no se modificará. Sí, eso es lo que significa, no se va a modificar. Permítanme. Entonces, esto es lo que vamos a hacer nosotros ahorita, que es lo que había explicado, y necesito que vean estos videos y estos cálculos. Nosotros habíamos dicho o establecido un periodo base. En el periodo base, una de las características es que el PIB nominal y el real van a ser iguales, y ahí los puedo identificar. Y bueno, empecemos a estimar el PIB nominal. Simplemente va a ser precio por cantidad de los alimentos del año 10 más precio por la cantidad de combustible producida del año 10. Aquí entonces nosotros obtendríamos un valor de producción de 58.500, si son millones de lempiras. O sea, vamos a calcular el PIB nominal correspondiente al año 11, que es igual precio de los alimentos por la cantidad producida de alimentos por precio del combustible multiplicado por la cantidad producida de combustibles. Tenemos 63.690. En este caso, el PIB nominal del año 12 es igual precio vigente por la cantidad de ese año de alimentos más precio
vigente de los combustibles, o sea, de ese año, por la cantidad producida en ese año. Entonces, nosotros tenemos 69.690. Si nosotros estimamos los otros valores, aquí ya tienen la fórmula, simplemente voy a arrastrar. Tendríamos que pasar de 58.500 en el año 10 a 84.570. Entonces, el PIB nominal es fácil porque es la valoración de los bienes y servicios finales a precios de cada año. Producciones del año 10 valoradas a precios del año 10, producciones del año 13 valoradas a precios del año 13, o sea, de forma sencilla. Sin embargo, en el caso del PIB real, nosotros hacemos un supuesto básico. El supuesto básico es que vamos a mantener congelado el precio. Y cuando nosotros congelamos el precio o lo mantenemos constante, entonces lo denotamos con P sub 0. Entonces, ¿qué es lo que significa? El precio de los alimentos del año 0, aquí del año 11, perdón, y el precio del combustible del año 11 voy a asumir que se mantendrán congelados. En el año 10 será el mismo, en el año 12, 13, 14 y 15 serán, para A será 48 y para B será 90. Entonces, para estimar el PIB real del año 10 sería pues el precio del año base por la cantidad producida del año 10 más el precio del combustible del año base por la cantidad del año 10 que se produjo en combustible. Entonces aquí nosotros tenemos 59.400, que sería el PIB real. El siguiente sería de la misma forma el precio del año base, que está sombreado por la cantidad producida de A de ese año, más el precio del año base multiplicado por la cantidad producida en el año 11. En este caso, entonces, nosotros tenemos 63.960 y yo les dije, aquí coincide porque para nosotros este es el periodo base. Sin embargo, vamos a seguir unas dos más para ver. En el año 12, el PIB real sería precio del año base por cantidad producida de alimentos del año 12, más precio del año base de combustible multiplicada por la cantidad del año 12. Y en este caso tengo 65.340. De ahí seguimos. Del año 13, precio del año base, multiplicada por la producción del año 13 en alimentos, más precio del año base de combustibles, multiplicadas por las cantidades de combustibles producidas en ese año, salen 63.600. Bueno, estimemos el otro, precio del año base por cantidad. Miren, precio del año base por cantidades producidas en el año 14. Y por último, para el PIB del año 15 sería precios del año base por cantidad producida de alimentos del periodo 15 más precio del año base en combustibles por las cantidades producidas en el año 15 en combustibles es igual a 72.720. Ahora, ayer explicábamos que el mejor indicador que nosotros podemos tener para medir producción es el PIB real. Y de ese vamos a sacar una tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento, voy a insertar un comentario acá, chicos. La tasa de crecimiento la puedo estimar de dos formas y las dos formas serán las mismas. Tasa de crecimiento, que no es más que la división entre
y PIB actual, lo voy a denotar con T, y PIB anterior lo denoto con T menos 1. Entre, o sea, la resta del PIB actual menos el PIB anterior dividido entre el PIB anterior, PIB anterior, T menos 1, y todo eso multiplicado por 100. Esa es la tasa de crecimiento. Las tasas de crecimiento son con años consecutivos, pero si yo quisiera calcular la tasa de crecimiento de todo el periodo, o sea, del año 10 al año 15, entonces tendría que hacer otra fórmula, tendría que aplicar otra fórmula y la voy a escribir acá. De ahí la tasa de crecimiento también vamos a insertar otra fórmula. La tasa de crecimiento también es igual, vamos a abrir paréntesis y vamos a poner acá solo el formato de los espacios para que ya después menos 1, todo esto por 100. En este caso sería PIB actual, que es denotado con PIB sub T, entre PIB T menos 1, que es T menos 1 es anterior, menos 1, que es anterior, y a esa división nosotros le restamos menos 1, y a esa operación nosotros la multiplicamos por 100 porque es un porcentaje, y por lo tanto, perdonen, y por lo tanto será esa una tasa de crecimiento. Cuando yo quiero analizar la tasa de crecimiento de forma de todo un periodo, entonces a esa se le llama tasa de crecimiento interanual. Tasa de crecimiento interanual. Y en este caso, entonces, aplicaremos la siguiente fórmula, un poquito engorrosa, pero también no es difícil. Entonces, aquí pondremos, abriremos paréntesis y pondremos, perdón, vamos a poner esta, sí, esta, y acá entonces aquí arriba tengo el PIB sub 0, que es el año 10 en este caso. Ay, Dios, permítanme solo hacer toda esta forma.
Muy bien. N menos 1, que es el número de años, le restamos 1, en este caso el número de años o periodo es del año 10 al año 15, contemos los años, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hay 6 años. En este caso hay 6 años, menos 1 serían 5 años. Y en este caso sería el PIB actual de... Y vamos a poner el PIB sub 0 refiriéndonos al primer año, o sea, el PIB del año 10. O sea, el PIB del 2000, del año 15 entre el PIB real del año 10 menos 1%. Entonces, esta es la tasa de crecimiento interanual y la vamos a calcular todos. La tasa de crecimiento, recuerden ustedes que para el primer año no la puedo calcular porque tendría que tener un año anterior para ver cuál fue su crecimiento y no lo tengo. Por lo tanto, ahí va a quedar vacío, pero voy a empezar a estimar la tasa de crecimiento del año 11 con respecto al año 10. Abro paréntesis y simplemente es la tasa de crecimiento es el PIB actual entre PIB anterior menos 1 por 100. Vamos a bajarlas a una cifra decimal igual. Para el año 12 es, abro paréntesis, PIB actual entre el anterior menos 1 por 100. Entonces tenemos una tasa de crecimiento de 2.2 para el año 13, igual, abro paréntesis, PIB actual, si quieren, menos PIB anterior, dividido entre el PIB anterior por 100. Y en este caso, aquí lo que yo puedo observar es un valor negativo. Es un valor negativo, significa que ha habido una caída en la producción. Veamos para el siguiente año, igual, abro paréntesis, PIB actual entre PIB anterior menos 1 por 100. $6.4 y acá es menos 2.7 y por último, igual sacamos del último, abrimos paréntesis, PIB del año 15 entre el PIB del año 14 menos 1, cierro paréntesis, lo multiplico por 100 porque es porcentaje. ¿Ok? Eso es igual a 7.4%. Entonces esa es mi tasa de crecimiento. ¿Qué es lo que me está diciendo, por ejemplo, del año 11, la tasa de crecimiento del año 11 con respecto al año 10? Lo que me está diciendo que ha habido un incremento en la producción de 7.7%. ¿Qué es lo que me dice en el año 13? En el año 13, en vez de haber un crecimiento, la producción se redujo en 2.7 con respecto al periodo anterior, o sea, al año 12. De ahí, otra vez se volvió a recuperar la economía en el año 14 y creció de menos 2.7 a 6.4. ¿Sí? Entonces, esto es parte de lo que nosotros debemos de aprender. Ahora, yo les decía que la diferencia entre el PIB nominal y el PIB real era realmente la inflación si nosotros miramos las dos cifras, mientras el PIB nominal
contiene las variaciones en producción y también contiene las variaciones en los precios, el PIB real asume que los precios se mantendrán constantes, o sea, los precios se mantendrán iguales en todos los años y que cualquier variación, bajo ese supuesto, cualquier variación que se dé en la producción va a ser explicada más por el incremento en la producción. Con esto, entonces cerramos esta parte de acá. Gracias.